soy Iván Vals, vuestro canal de las entrevistas. Hoy os traigo a Itziar Rus. Bienvenida, Itziar. Gracias, Iván. Bueno, Itziar, primero de todo, ¿quién eres? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues me llamo Itziar, soy andaluza, aunque he vivido muchos años fuera, por eso el acento, y mi madre tampoco es andaluza, de ahí el nombre, y poco más, la verdad. ¿Y qué estás estudiando? Estudio enfermería en la Universidad de Navarra. Y háblanos un poco de la carrera. ¿En qué consiste enfermería? Pues enfermería se trata sobre el cuidado de la persona en todos los ámbitos, tanto en el hecho de la patología, ¿no? Por eso el paciente está en un hospital, tanto como de su parte más espiritual y emocional. Y en este grado que dura 4 años, ¿verdad? Eso es. Háblame un poco de las asignaturas, cómo son, en qué consisten, qué ramas tienen. Pues la verdad es que justo enfermería es una carrera muy completa. Tenemos asignaturas tanto de letras y filosofía como de ciencias. Entonces, pues tenemos ética, tenemos luego asignaturas más específicas de la carrera, ¿no? Como atención de la enfermería a la persona adulta, a la anciana y al niño. Y luego asignaturas más generales como bioquímica o farmacia. Bueno, farmacia, farmacología. Claro, has hablado, pero hay asignaturas que tenéis en común con otras carreras, como medicina y demás. ¿En qué se diferencia enfermería con, por ejemplo, medicina u otras carreras sanitarias? Pues muchas veces es en el grado de profundización de la materia. Una enfermera no necesita saber, por ejemplo, tanta anatomía como necesita un médico. ¿Y otras carreras sanitarias en qué se parecen a enfermería? Pues la verdad es que enfermería es una carrera bastante concreta en lo que es el tema del cuidado del paciente. Por ejemplo, con farmacia, lo único que podemos tener en común con farmacia es farmacología, porque al final nosotras tenemos que conocer los fármacos que hacen y qué efectos secundarios tiene en el paciente para poder realizar un cuidado. Pero yo no voy a estudiar cómo funciona ese fármaco. Claro. Y rescatando un poco la idea de las asignaturas, a ti, a nivel personal, ¿cuáles se te han hecho más duras? ¿Cuáles te han costado más? Pues yo creo que las más específicas, por ejemplo, como farmacología o fisiopatología, son de las más complicadas porque tienes que profundizar en materias que igual no estás como preparado para, porque son muchos términos, muchos detalles de los que tienes que ser consciente que son importantes para luego hacer un buen cuidado, ¿no? Para un paciente. Has hablado de farmacología, háblanos un poco más en concreto de estas asignaturas, igual un poco más técnicas. ¿En qué sentido? Pues un poco la teoría, en qué consiste, más que nada. Vale, pues por ejemplo, farmacología, vas estudiando los distintos grupos de fármacos, ¿no? Pues lo que son las drogas, ¿no? Y los usos que tienen, si tienen o no tienen usos. Luego, por ejemplo, los antibióticos, estudias las familias, qué efectos adversos tienen. Es importante, sobre todo porque los antibióticos son bastante sensibles a interactuar con otros fármacos. Luego ya, pues, antidepresivos, antiepilépticos, o sea, das muchas familias de fármacos, muchos nombres. Entonces, se hace complejo porque son muchos fármacos, cada uno con sus detalles. Y luego, por ejemplo, fisiopatología, pues son muchas enfermedades, cada una con sus síntomas y sus cuidados. Y también has hablado que se hace una especie de mix entre asignaturas un poco más de ciencias y de letras. Y estas asignaturas de letras, has dicho ética, háblanos un poco sobre ellas, ¿en qué consisten? Pues de asignaturas de letras tenemos unas cuantas, tenemos también sociología, por ejemplo, y al final nos sirven para saber hacer una buena práctica y también como para entender cómo funcionan las personas, qué les mueve, ¿no? Y saber cómo interactuar con ellas. Es muy importante saber comunicarse bien con los pacientes. Ujú. Y también, bueno, te voy a hacer ahora de esas preguntas estrellas que suelen hacer a todos los universitarios. Hay que invertir muchas horas en este grado de estudio. Enfermería es una carrera muy práctica, por lo que vas a tener muchísimas horas de práctica, pero también tienes horas de teoría. Entonces, es una carrera que es como 50-50 en lo que es rango teoría-práctica. Entonces, vas a tener que estudiar, vas a tener que trabajar mucho y vas a tener muchas horas en el hospital. Entonces, es muy importante que esa teoría la lleves bien para que cuando vayas al hospital no te sientas como vulnerable, ¿no? El saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué. Ujú. Y
¿En qué consisten estas prácticas? ¿Has hablado un poco de ellas a nivel general? ¿En qué consisten? Pues se te asigna normalmente una enfermera que está contigo y entonces tú tienes que, en primero de carrera, normalmente lo que haces es acompañar a esa enfermera y realizar pues cuidados fáciles, o sea, que no tengan un riesgo para el paciente o si los haces, supervisados por la enfermera. Y desde segundo que empiezas a cuarto que acabas la carrera, pues vas ampliando ese cuidado. Hasta el punto de decir, realizo procedimientos igual más complicados, a hacer yo mismo el seguimiento de un paciente. De decir, a este paciente hay que hacerle esto a estas horas y ver cómo evoluciona, cómo se encuentra, no solo de la enfermedad, sino de forma emocional, con su familia y pues todo lo que le pueda preocupar a ese paciente. Y ahora te voy a hacer otra de esas preguntas estrella, que este no sería Iván Dezval si no te hiciera esta pregunta. Y es, ¿qué salidas tiene estudiar enfermería? Pues todo el mundo cuando piensa en enfermería piensa en la enfermedad de hospital y en realidad esa es la salida más general. Pero también hay muchos papeles de la enfermería que no se conocen como son la docencia, que es muy importante, la investigación, que es todavía más importante porque el cuidado del paciente siempre se está innovando. Y luego hay ya distintos papeles menores, ¿no? Pues enfermeras que trabajan en empresas, enfermeras escolares. Al final yo creo que la enfermería es una carrera muy versátil con bastantes salidas. Y a ti, a nivel personal, ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? Pues yo en un principio no quería estudiar enfermería, yo quería estudiar medicina. Y me pasó lo de que le pasa a todo el mundo, no, pues no entré en la carrera. Y entonces dije, pues me meto en enfermería. Y el primer año dije, es que yo no quería estudiar medicina. A mí lo que me apasionaba era estar con el paciente. Y me di cuenta de que en medicina no estás con el paciente. Entonces me enamoré de la carrera en primero y decidí terminarla porque era lo que a mí me gustaba. ¿Y cuál crees que es el perfil, cuál es el prototipo de estudiante de enfermería? Yo creo que los estudiantes de enfermería somos personas empáticas, somos personas que nos gusta cuidar. O sea, nuestra personalidad nos lleva a cuidar. Somos personas que nos gusta, o sea, somos sociales. em, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Somos personas que se dan a otras. Ujú. ¿Y a ti a nivel personal, qué te ha aportado estudiar enfermería? ¿Ha cambiado algo dentro de ti? Muchísimo. Yo desde que empecé la carrera he cambiado muchísimo, soy mucho más abierta, mucho más empática. Empiezas a entender las personas en todos sus ámbitos, ¿no? Desde la salud, desde la enfermedad. Y yo creo que eso es lo más importante. Y ya para ir terminando, tú, Itziar, ¿qué le dirías a una persona que duda en si estudiar enfermería? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que en tu situación que decía, pues medicina, pero ¿y si enfermería? ¿Tú qué le dirías a una persona que duda? Hombre, si dudas entre medicina y enfermería, yo la pregunta que le haría es tú, ¿qué le quieres proporcionar a ese paciente? ¿Un diagnóstico y un seguimiento o un cuidado? El estar con él ahí todos los días, hablando con él, conociéndolo, preguntándole, hablando de sus preocupaciones o de lo que sea. Yo creo que esa es la mayor diferencia entre enfermería y medicina. Y con otras carreras, ¿tú qué le dirías a una persona que no sabe qué estudiar? Pues yo creo que si lo que le gusta a esa persona es cuidar, ¿no? El estar con las personas, el hablar con ellas, el que no tenga vergüenza para estar con una persona y el poder estar ahí. Yo creo que Sí. enfermería es una carrera que puedes desarrollar mucho esa parte. Bueno, pues muchísimas gracias, Itziar, por haber venido a este pequeño rincón. Eh, Ok. También muchísimas gracias a vosotros seguidores por haberos mantenido aquí hasta el final de la entrevista. Y os voy a pedir lo de siempre, tres cosas que espero que esta vez alguno más me haga caso. Por un lado, si os ha gustado que lo compartáis, le deis like y si no estáis suscritos que os suscribáis. Así que dicho esto, muchísimas gracias. Hasta luego.